Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí en la dehesa del pueblo. Hemos venido por aquí con madre. A ver si cogemos unas setitas. Y estoy aquí descansando un rato porque llevamos ya un rato dando vueltas por aquí y cansa, ¿eh? Mirad qué maravilla. Sobre todo escuchar, ¿eh? No se oye nada. Nada más que los grillos, las chicharras y todo lo que hay por aquí. Pero si vas en silencio, nada. Por aquí se ve, a ver si se pueden apreciar por aquí algunos huecos, algunos agujeros que han quedado de gente que no tapa los huecos. Cuando sacas una seta, lo normal es que lo tape, porque así luego vuelven a crecer y además no tienen miedo a que se tropiece nadie. Nosotros por lo menos siempre que venimos los vamos tapando. Estoy buscando aquí a madre, que estaba por aquí abajo cogiendo algunas setas, y estamos cogiendo ahora lo que nace aquí en la dehesa. Son gurumelos, que no sé el nombre científico cuál será, pero nacen debajo de la tierra. Ahora pongo unos cuantos cortes de algunos que hemos ido sacando. Ya veréis qué bonito es sacar las setas así. Creo que me he perdido porque no encuentro por aquí. Ah, vale. Vamos a ir andando un poquito para abajo. ¿Veis cómo se ve esto? Qué maravilla darse un paseo por aquí. No hay nadie. Las setillas, a ver si, para que veáis un poco cómo salen, más o menos es así. ¿Veis que está todo verde? Pues normalmente cuando sale la seta se seca así un poco. No sé si se ve aquí más seco. Y justo debajo está la seta agrietando. Esto se pica bien con un zacho, con una palina, y se saca la seta para arriba. Intentando siempre pinchar por abajo y cortando solo lo que es el tallo, el tronco, para no dañar la parte de arriba. Vamos a seguir buscando un ratillo. Ahora luego hago unos cortes y voy pegando los que vayamos encontrando. No, ese me da a mí que no. Sí, fíjate dónde está, abajo del todo. Fíjate lo profundo que estaba ese, Me ha sacado un cacho ahí. La piel. ¿Estaba a cuánto? ¿A qué? A 3 o 4 centímetros. Esto es piel, se le quita, pero se quita cuando se va.
la tierra seca, a ver si se ve aquí, mira, ¿ves? La tierra más seca, y ahí abajo se puede ver un poco ya la seta, ¿ves? Fíjate, ese ya estaba afuera, ¿eh? Este estaba así fuera del todo. ¿Ves? La hierba más seca. A ver si ven, pero que estuviera Más enterrado. más enterrado. Aunque haya que excavar más, pero... Aquí está lleno de agujeros, la gente no tapa los agujeros y así no nos favorece que vuelvan a salir. Aquí puede ser que haya uno. Aquí yo creo que hay uno. De esos más enterrados. Aquí está la tierra más seca. No sé si se ve. Y agrietado. Aquí yo creo que puede ser. ¿No? Sí. Está como abultado. Lo que no sé si es de hormiguero. ¿Tú crees? Yo creo que... Sí, mira, ahí se ve ya. Esos estaban bien profundos, ¿eh? Son como bolas. Esos no tienen como tallo, ¿no? A ver si no me tiembla mucho el pulso. Ahí. Dale ya. Es como un hormiguero, ¿eh? Hay muchas hormigas. No, pero está ahí abajo, fíjate. Y estaba lleno de hormigas alrededor, ¿eh? Suele pasar. Que fíjate, mira el hormiguero que hay ahí. Porque Qué chiquitito pequeño. es. Está lleno de hormiguitas, mira. Fíjate el hormiguero. A ver si ven las hormigas ahí. Mira la que hay ahí ya. ¿Ves? Otra cosa curiosa, aprovechando que estamos aquí en la dehesa, otra cosa curiosa que os voy a enseñar ahora es esto de aquí, que no sé si se aprecia mucho. Antiguamente no es como ahora que tú le das al botón y te sale la calefacción para estar calentito. Antiguamente era brasero, entonces se utilizaba carbón o picón y se sacaba de aquí. Esto que veis aquí, redondito aquí en el medio, son carboneras. Aquí el montículo este que se ve un pelín es una carbonera. Aquí se hacía el carbón. Con los palos se hacía una montonera ahí, una montonera alta, y la gente se pasaba aquí tiempo mientras se iba quemando lentamente, hasta que quedaba lo que es el carbón, el picón. Aquí. Luego se recogía, se metía en sacos y se vendía, y era el picón que la gente utilizaba en los braseros antiguamente. Y esto se puede ver así, el montículo este donde estamos,
un poquito más elevado que el resto. Se ve que es redondo, las hacían redondas. Y se puede ver en el suelo, a ver si encuentro por aquí una piedra. Mira, con una piedra, si rascas por aquí, ¿veis? La tierra es más negra. La tierra es más negra porque todavía quedan restos del picón, de lo quemado que había entonces. Hay muchas repartidas por aquí, por toda la dehesa. Se ven porque se ven la mayoría, están en los huecos que quedan entre las encinas y los alcornoques. Quedan huecos así un poco más libres, que no hay nada. Aprovechar aquí para quemar, para no quemar nada. Y aquí en los huecos es donde hacían las carboneras. Aquí pues se quedaría la gente, mira, ¿veis? Por ejemplo aquí, sentado. Se sentarían aquí, con agua, por si pasaba algo. Y aquí pasaban días y días mientras eso se iba quemando. El montón sería enorme y a lo mejor tendría, yo qué sé, 2-3 metros de alto. Se iba quemando poco a poco, hasta que quedaba lo que es el picón abajo del todo. Y aquí en sitios como este se quedarían esperando. La gente que se encargaba de hacer esto, pues sería hace, no lo sé, 50, 60, 80 años, no lo sé. Antiguamente, cuando se calentaba la gente con picón. Eso se llaman carboneras. Esta hemos dicho que es encina. Se ve por el tronco, ¿no? No tiene corcha. Es más rugoso. Y tiene la florecilla esa en la... que están haciendo también, ¿ves? Y luego estos son los alcornoques, que es donde se saca la corcha. ¿Cada cuánto? Cada 10 años más o menos. Este ya lo tiene cortado. Se ve ahí el corte, arriba se ve que tiene el corcho. Y de ahí para abajo... En un par de años se le saca también aquí. En un par de años ya. Y ves, aquí abajo no tiene nada. Bueno, ya se nota así. ¿Ves? Aquí ya se ve. Esta no tiene la florecilla esa en las ramas. Ese también es alcornoque, ¿no? Sí. Se nota que está cortado, ¿ves? Hasta la mitad de las ramas. Son más altos, yo creo. Los alcornoques no. Y el corcho, con lo que hacen los tapones. Esos son todos. Todos alcornoques. ¿Cuál era el que daba la bellota? La bellota buena es de encina. Son bellotas iguales, ¿no? Pero una se come y otra no. Bueno, los animales las comen las dos, pero Las comen las dos, pues entonces ¿qué diferencia? una dice que sale más Sale bocio, ¿no?